bienvenidos a nuevo podcast, el único podcast que necesitas. Mi nombre es Andrés. Y yo soy Ika. Y fíjense que hoy tenemos una historia que realmente va a volarles la cabeza. Una de las estafas más grandes en la historia corporativa de los Estados Unidos. Exactamente. Estaremos hablando de Enron. Y no es solo una empresa que quebró. Es la historia de cómo una compañía llegó a valer $70,000 millones. Se convirtió en sinónimo de fraude y corrupción. Para los que no conocen la historia, yo me cuento como uno de esos, apenas estoy aprendiendo de... Pues imagínense esto, una empresa que en el año 2000 era la séptima más grande de Estados Unidos y un año después ya no existía. Literalmente desapareció, nos ghosteó, dijo adiós, hasta la próxima. Y lo más loco es que no solo fue mala suerte o una crisis económica, fue puro engaño, manipulación y codicia a niveles que cuesta creer. Así que pónganse cómodos porque esta historia tiene de todo. Ejecutivos millonarios, contabilidad creativa, empleados que perdieron sus ahorros de toda la vida y hasta suicidios. Por cierto, esto no es recomendación contable, no hagan esto, es ilegal, los van a arrestar. Exacto. No hagan esto. Aquí solo estamos contando historias, no estamos diciendo que lo hagan. Exactamente. Ok, pues ya que estamos empezando por el principio, Enron nació en 1985, pero no como la conocimos después. Originalmente era una empresa de gas natural bastante aburrida. Pues sí, en el principio era una fusión de dos compañías de tuberías de gas. Nada glamuroso, pero aquí entra nuestro primer personaje clave, Kenneth Lay. Kenneth Lay, el CEO, este tipo era como el abuelo perfecto de Texas, muy carismático, muy conectado políticamente. De hecho, era súper amigo de la familia Bush. Sí, de hecho... Y miren, aquí empiezan los oligarcas. Sí, aquí vamos mal, ya vamos mal. Ya Pero de empezamos. hecho el presidente Bush Jr. le decía Kenny Boy a Kenneth Lay, entonces... Ok. Y Lay tenía una visión. No quería ser solo otra empresa de gas, quería un mercado de energía. Básicamente un lugar donde solo mover gas de un lugar a otro. Quería comprar y vender energía como si fuera un commodity, como si fuera un marketplace. Exacto. Y pues esto era revolucionario en los 80s. Antes las empresas de energía eran súper reguladas y aburridas. Pero Ley vio la desregulación que venía y pensó, ¿y si tratamos la energía como si fuera el mercado de valores? Para que sepan, a esto ya es otro paso mal, porque está diciendo, ¿para qué necesitamos las regulaciones? ¿Para qué? Sí, de hecho, Esto está Lay, mal. precisamente pues, en la presidencia de Bush estuvo apoyando mucho que se hiciera de la desregulación. Exacto, y eso está mal, Sí, o sea, no está mal, pero está mal cuando estás intentando hacer un fraude. Exacto. Entonces, bueno, aquí es donde entra nuestro segundo personaje clave y probablemente el más importante y más asqueroso de todos, Jeffrey Skilling. Jeff Skilling era un consultor de McKinsey & Company, súper inteligente, súper agresivo. Este tipo llegó a Enron en 1990 y básicamente dijo, olvídense las tuberías, vamos a hacer un banco de energía. Exactamente, la idea de hecho fue de Jeff Skilling. Enron contrató a McKinsey para precisamente elegir nombre, logo y demás cosas para la compañía y Jeffrey Skilling fue el encargado de este proyecto y más tarde pues le cayó tan bien a Kenneth Lay que lo contrató para ser Chief Operative Officer, o sea, el segundo al mando. Skilling tenía una filosofía que se llamaba Asset Light. Básicamente decía, ¿para qué tener plantas de energía y tuberías cuando puedes hacer dinero solo moviendo contratos? Es como si dijeras, ¿para qué tener una pizzería cuando puedo ganar dinero solo tomando órdenes de pizza y pasándosela a otros? Es como que, mira, yo tomaré todos los papeles y que los demás hagan todo el trabajo. Yo tomaré el dinero, los demás hacen lo demás. Exacto. Literalmente. Pero pues esto era aplicando miles de millones de dólares. Uh-huh. Y funcionó. Al menos al principio, Enron empezó a crecer como loco en los años 90. Sus acciones se dispararon. Todo el mundo pensaba que estos tipos habían descubierto la fórmula mágica De fraude. de fraude. Pero aquí viene lo interesante. Para hacer que esto funcione, Enron necesitaba algo que se llamaba Mark to Market Accounting.
Andrés, ¿puedes explicar qué es esto sin que nos duele la cabeza? No. Lo Ok, último. bueno, imagínate que tú firmas un contrato para vender electricidad por 10 años. Con la contabilidad normal irías reportando ganancias poco a poco cada año, pero con Mark to Market reportas todas las ganancias proyectadas el primer día. Es como si yo vendiera un carro en pagos por 5 años y el primer día dijera, ya gané todos los $50,000, aunque todavía no haya recibido el dinero. Exactamente. Y esto hacía que Enron se volviera súper rentable en papel, cuando en realidad estaba apostando a ganancias futuras que realmente quién sabe si van a llegar. Exacto, y lo loco es que la SEC, que es como la policía de las bolsas de valores, les dio permiso para usar este método. Enron fue una de las primeras empresas no financieras en conseguirlo. Y con estos números inflados, Enron se volvió la niña bonita de Wall Street. Los analistas la amaban, los inversionistas la amaban, la prensa empresarial no paraba de hablar de lo innovadores que eran. Es como que, ay, qué inteligente estás, qué bonita, qué preciosa. ¡Ay, eres un genio! Exacto. Y Denle pues un de premio. hecho, la revista Fortune la nombró la empresa más innovadora de América 6 años seguidos. 6 años, Andrés. Y mientras tanto, internamente, Enron estaba desarrollando una cultura súper tóxica. Tenían algo que se llamaba Rank and Yank. ¿Qué era eso? Bueno, es un sistema que básicamente cada año tenían que despedir al 15% de sus empleados con peor desempeño. Imagínate el ambiente de trabajo. Todo el mundo compitiendo contra todo el mundo acusándose entre ellos. Esto me da vibras del K-drama, de los K-dramas. Miren cómo es el ambiente laboral en Corea por los K-dramas. Díganme que no. Pero eso suena horrible. O sea, pues supongo que también creaba esta mentalidad de haz lo que sea necesario para que los números se vean bien, ¿verdad? Exactamente. Y los números se empezaron a ver muy bien. Para el año 2000, Enron reportaba ingresos de más de 100,000 millones de dólares. Era la séptima empresa más grande de Estados Unidos. Pero aquí viene el plot twist que nadie vio venir. ¿Nadie? Bueno, tal vez alguien, pero esa alguien nunca vino a hablar. Sí, estoy seguro de que algunos... una ejecutiva, no me acuerdo cómo se llama, lo reportó a Kenneth Lay. Bueno, Pues, ok, entonces tenemos a Enron en el 2000, súper exitosa, todo el mundo la ama, pero había gente que empezaba a hacer preguntas incómodas que todos hacemos. sí, como Bethany McLean, una reportera de Fortune, el mismo periódico que los había nombrado 6 años consecutivos la empresa más innovadora de América, Mua. escribió en marzo del 2001 un artículo con una pregunta súper simple. ¿Cómo hace dinero Enron exactamente? Y es increíble que nadie hubiera hecho esta pregunta antes. Pero en serio, cuando leías los reportes financieros de Enron, era como leer chino. Excepto que ni los chinos le entendían. Ajá. Era todo súper vago. Ingresos por trading, optimización de activos, nuevos mercados, pero nunca explicaban los detalles. Y cuando McLean trató de investigar más, Skilling se puso súper defensivo. De hecho, en una llamada de earnings, un analista le preguntó por qué no podía haber un balance detallado. Y Skilling lo llamó "Beep", en vivo, asshole. Asshole. No vamos a hacer la traducción. Sí, no, ustedes buscan lo que En quieran. vivo. Imagínate ser CEO de una empresa de 7,000 millones de dólares y perder los estribos así. Esto debería de haber Exacto. sido una red flag gigante. O sea, no. No puede ser. Y pues había más señales también. Por ejemplo, muchos ejecutivos de Enron estaban vendiendo sus acciones como locos, mientras le decían a todo el mundo que compraran. Si eso no es una red flag, no sé. Si tú ves a alguien así, tú corre. Corre, corre. Exacto. Y había algo raro con los empleados. Enron tenía este plan de retiro donde básicamente obligaban a los empleados a invertir en acciones de Enron. Pero a los ejecutivos no les gustaba hablar de eso. Eso siempre me ha parecido súper cool. Los empleados normales tenían todos sus ahorros en acciones en el de Enron, porque las empresas le decía que era la inversión más segura del mundo. O sea, qué mal para ellos, ¿verdad? ¿Y qué tal los trabajadores que ya tenían una edad más Avanzada. más avanzada? Sí. Perdieron Y mucha gente, perdió sus retiros en eso. Exacto, o sea, eso es terrible. Eso es terrible. Si Mientras- van a hacer fraude, no lastimen a No otros. sean O sea, tan- no sean no sean tan tan- malos, no sean tan crueles. Exacto. No, de hecho creo que es muy difícil hacer un fraude sin ser cruel. O sea,
porque tienes que estarle quitando dinero a alguien para hacer un fraude. Mientras tanto, los ejecutivos sabían que todo era humo y espejos, pero vamos a hablar de cómo funcionaban estos espejos exactamente. Ok, aquí viene la parte técnica, pero vamos a tratar de mantenerlo simple. Andrés, ¿qué eran estas entidades de propósito especial de las que tanto se habla? Los famosos SPs, bueno, ok, imagínate que tienes deudas que no quieres que aparezcan en tu reporte financiero. Entonces creas una empresa fantasma, le transfieres las deudas a esa empresa y técnicamente ya no son tus deudas. Estas empresas más fantasmas son las Special Purpose Entities. Normalmente, de una forma legal, serían utilizadas para probar un nuevo negocio o algo así, pero en este caso estaban siendo utilizadas para cometer fraude. Exacto. Y es como si yo tuviera deudas de tarjeta de crédito por $50,000, que hará una empresa llamada IKEA Enterprises y le pasara las deudas a esa empresa y luego dijera, ya yo no debo nada, todas las deudas son de IKEA Enterprises. Pero ¿quién es el dueño de IKEA Enterprises? Yo. Entonces todavía tengo las deudas. Y lo loco es que estas empresas fantasma tenían nombres súper estúpidos. Había una que se llamaba... Obvios. Con todo respeto. Están bien estúpidos. Había una empresa que se llamaba Chewco, por Chewbacca de Star Wars. Choco, no se les ocurrió algo menos obviamente falso. Y había otra que se llamaba Jedi por Star Wars. Esos tipos no tenían ni la decencia de ser sutiles en su fraude. Pero para ser como que más simpática, yo haría lo mismo. Pero el verdadero problema era quién manejaba estas empresas fantasmas. Muchas estaban controladas por Andrew Fastow, el CFO de Enron. Fastow era el tercero en la jerarquía de Enron y básicamente estaba haciendo negocios consigo mismo. Enron le vendía activos a sus empresas fantasma y él se quedaba con las comisiones. Pues eso es un conflicto de interés masivo. Es como si yo fuera el tesorero de una empresa, creara mi propia compañía y usara el dinero de la empresa para comprarles cosas a mi compañía personal. O sea, literalmente dándome dinero gratis. Sí. Y tengo todo poder legal para hacer eso. Exacto. Y no era poco dinero. Fastow ganó más de $30 millones manejando estos SPs. Mientras tanto, Enron escondía miles de millones en deudas. Y lo que más me impresiona es que los auditores, Arthur Anderson, dejaban que esto pasara. Se supone que su trabajo es evitar exactamente este tipo de cosas. Pero aquí viene otro conflicto de interés. Arthur Anderson no solo auditaba, Enron también les daba servicios de consultoría. Ganaban $52 millones al año de Enron. O sea que básicamente estaban auditando su propio trabajo. O sea, si todo lo que nosotros les dijimos que hicieran está perfecto. Y había presión interna en Anderson para no hacer demasiadas preguntas. Enron era su cliente más grande. Exacto. Pero no todos estaban ciegos. Había una persona dentro de Enron que se dio cuenta que algo estaba muy mal. Sharon Watkins. Sharon Watkins es una de las heroínas de esta historia. Era vicepresidenta de Enron y en agosto del 2001 escribió una carta anónima a Ken Lay diciéndole que la empresa estaba a punto de explotar por fraude contable. Y esta carta es súper directa. Literalmente dice: estoy increíblemente nerviosa de que uno explote en un escándalo de fraude contable. ¿Y sabes qué hizo Ken Lay con esta información? ¡Absolutamente nada! Bueno, no exactamente nada. Le pidió a los abogados de Enron que investigaran, pero no a los auditores externos. Ok, eso. Si quieren saber cuál es si quieren saber cuál es el problema con tu compañía, contigo mismo, no hables con un compañero, un amigo cercano, porque ellos van a querer ayudarte, pero no lastimarte. Pregúntale a alguien afuera de que no te conozca, que no tenga miedo a lastimarte para que haga eso. Sí, pero pues en este caso obviamente que Nestlé sabía lo que estaba sucediendo. Exacto. Y no quería que nadie Y pues también es como si alguien te dijera: hey, creo que tu casa se está quemando. Y tú responderías: ok, voy a preguntarle al fuego si es cierto. Hola, fueguitos. ¿Estás quemando mi casa? Y mientras tanto el fueguito te esté regalando dinero. Exacto. O sea, y pues mientras tanto los empleados normales no sabían absolutamente nada. De hecho, en las reuniones de la compañía los ejecutivos seguían diciéndoles que compraran más acciones de Enron. Y pues aquí viene la parte super dark de la historia. En octubre de 2001, Enron anunció que los empleados no podían vender sus acciones del plan de retiro durante casi un mes porque estaban
cambiando de administrador, entre comillas. Básicamente los empleados estaban atrapados viendo cómo sus ahorros de toda la vida se desplomaban y no podían hacer nada al respecto. Mientras tanto, los ejecutivos seguían vendiendo sus acciones. Ken Lay vendió sus acciones por más de $300 millones en el 2001. Es simplemente increíblemente injusto. Los empleados confiaron en una empresa con sus ahorros y los ejecutivos los traicionaron de la manera más cruel posible. Pero bueno, toda esta casa de cartas estaba a punto de colapsar de la manera más dramática posible. Llegamos al 2001 y todo empieza a desmoronarse súper rápido. En octubre, Enron anuncia pérdidas por primera vez en años. $668 millones. Que ni siquiera eran la mitad de lo que debían. Y pues también no era solo la pérdida. Y no todo era solo la pérdida, también tuvieron que reducir el patrimonio de sus accionistas en $1.2 mil millones por problemas con los Special Purpose Entities, los SPS. Mejor le voy a decir SPS porque mi inglés. Y la SEC inmediatamente puso una investigación, pero en este momento 2 aviones se estrellaron contra las Torres Gemelas y el mundo empezó a ver otro lado. Mientras la SEC estaba haciendo la investigación, Arthur Andersen tuvo el tiempo para destruir papeles. Documentos. Y no solo tirar papeles a la basura, estamos hablando de que los una operación masiva de destrucción de evidencia, trituran documentos, borraron emails, destruyeron discos duros. Todo mal. Todo mal. Y lo hicieron después de que supieran que venía una investigación de la SEC. No hay manera de argumentar que fue un accidente. De hecho, ellos mismos dijeron que era parte de su política. Destruyan los documentos como es nuestra política. O sea, ¿en serio? O sea, pensaron que eso nos iba a descubrir. Y pues también, mientras tanto, las acciones de Enron estaban en caída libre. En enero del 2001 valían como $83. Para noviembre valían menos de $1. Y los ejecutivos seguían mintiendo hasta el final. En octubre la ley todavía estaba diciéndole a sus empleados que la empresa estaba fundamentalmente sólida. Valemos menos que un centavo. Estamos increíbles. Estamos perfectamente bien. Pero internamente era un pánico total. Jeff Skilling había renunciado por motivos personales en agosto. Obviamente porque se estaba cayendo la empresa. Ajá. Y Ken Lay tuvo que regresar como CEO. Ay, no, pobrecito. Y aquí viene otro momento super dark. J. Clifford Baxter, un ex vicepresidente de Enron, había estado en contra de muchas de las prácticas fraudulentas. Se suicidó en enero del 2002. Que descanse en paz. Eso es súper triste. Baxter aparentemente se sentía responsable por no haber hecho más para dejar el fraude. Dejó una nota diciendo que no podía vivir con la culpa. Lo que más hace que su muerte sea aún más trágica es que él había sido una de las pocas voces internas que trató de hacer lo correcto, pero fue silenciado por la cultura corporativa. Pues mientras tanto, los empleados estaban perdiendo todo. Gente que había trabajado en Enron por décadas, que tenía todos sus ahorros en acciones de la empresa, de repente se quedó sin nada. O sea, menos de $1 tenían. Había empleados que tenían $400, $500,000 en el plan de retiro en enero del 2001. Para diciembre tenían menos de $10,000. O sea, ¿saben cuánto es eso? Es una pérdida enorme. Y también no era solo el dinero. Muchos de esos empleados eran de Houston, donde Enron era como el empleador. De repente, toda una comunidad se quedó sin trabajo. Y aquí viene lo que para mí es la parte más indignante. Los bonos de los ejecutivos. Incluso sabiendo que la empresa estaba quebrada, se repartieron bonos millonarios antes de declarar la bancarrota. Lay recibió un bono de $77 millones. Skilling recibió 42 millones. Fasto recibió 30 millones. Duplicando su ganancia. Exacto. Y todo esto mientras 20,000 empleados perdían su trabajo. 20,000. Es como si los capitanes del Titanic se hubieran llevado todos los salvavidas y hubieran dejado a los pasajeros ahogándose. Exacto. El 2 de diciembre de 2001, Enron oficialmente se declaró en bancarrota. Era la bancarrota más grande en la historia de Estados Unidos en ese momento.
literalmente. Y las repercusiones fueron inmediatas. Arthur Andersen, que había sido una de las firmas de contaduría más grandes del mundo, colapsó completamente. 28.000 empleados perdieron sus trabajos, la bolsa de valores se desplomó, los inversionistas perdieron billones de dólares y la confianza en el mercado quedó súper dañada. Exacto. Pero lo más loco es que incluso después de que todo explotara, algunos ejecutivos seguían negando que hubieran hecho algo malo. De hecho, en las audiencias del Congreso, Ken Lay y Jeff Skilling siguieron insistiendo en que Enron había sido una gran empresa que simplemente había tenido mala suerte. Skilling literalmente dijo que Enron era una gran compañía, great company, que había sido destruida por la prensa y los inversionistas nerviosos. Como que, amigo, ¿en serio? Y lo que me mata es la falta total de responsabilidad. Nunca dijeron, lo siento, la cagamos, traicionamos la confianza de nuestros empleados, nada. Aunque para ser justos, no todos fueron así. Sharon Watkins siguió hablando públicamente sobre lo que había visto y se convirtió en una de las caras del movimiento whistleblower. Y pues también había otros empleados que también hablaron a pesar del riesgo personal. Porque hay que recordar que denunciar a tu empleador por fraude puede arruinarte profesionalmente. O sea, literalmente te pueden hacer una blacklist en todos los trabajos de este sector. Exacto, estos tipos sabían que al hablar probablemente nunca volverían a conseguir trabajo en la industria, pero lo hicieron porque era lo correcto. Bueno, y ahora llega la parte que todos estaban esperando. ¿Qué caray pasó con los ejecutivos? ¿Pagaron por lo que hicieron? Ok, la parte de justicia. Esto tomó muchos años, pero eventualmente la mayoría de principales ejecutivos sí enfrentaron consecuencias legales. Andrew Fastow, el CFO, fue el primero en caer. Se declaró culpable de conspiración y fraude en 2004 y lo sentenciaron a 6 años de prisión. Fastow cooperó con los fiscales, así que su sentencia fue relativamente ligera considerando que había robado millones, pero dio información que ayudó a condenar a los otros. Y Jeff Skilling fue a juicio en 2006. Lo encontraron culpable de 19 cargos de fraude y conspiración. Y inicialmente lo sentenciaron a 24 años de prisión. Aunque después apeló y redujo su sentencia a 14 años. Salió de prisión en 2019. ¿Y quién Lay? Esa es la parte súper rara. Lay también fue encontrado culpable en todos los cargos en 2006, pero antes de que lo sentenciaran, murió de un ataque al corazón. Y como murió antes de ser sentenciado, técnicamente su condena fue anulada. Legalmente murió como hombre inocente, aunque todo el mundo sabía que era culpable. Exacto. Y pues esto debe de haber sido súper frustrante para todas las víctimas. Ver que el CEO principal nunca realmente pagó por lo que hizo. Okay. Bueno, pero más allá de los casos individuales, el escándalo de Enron cambió todo el panorama regulatorio de los Estados Unidos. Que no debería haber hecho eso porque las regulaciones se hubieran quedado igualitas. O sea, no era necesidad de haberlas cambiadas. Pues sí, porque así ya no había fraudes. Eventualmente si no era Enron, ibas a ver otro fraude grande. Sí, probablemente. Y pues se aprobó la ley Sarbanes-Oxley en 2002, que básicamente hizo mucho más difícil para las empresas manipular sus números. Sarbanes-Oxley requiere que los CEOs y CFOs personalmente certifiquen sus reportes financieros. Si mienten, van directamente a prisión. También creo que más protecciones para whistleblowers y requirió más de independencia entre auditores y sus clientes. Y mejoró las reglas sobre SPAs. Ahora es mucho más difícil esconder tus deudas en empresas fantasma. Pero hablemos de las víctimas reales, los empleados y accionistas. ¿Algunas veces recuperaron su dinero? Algunos sí, pero muy poco. Hubo varias demandas contra los bancos que habían financiado los esquemas de Enron. Citigroup y JP Morgan pagaron como 2.000 millones en total. 2.000 millones. ¿Cuántos robaron otra vez? 15.000. Exacto. Los empleados eventualmente recuperaron como 15 centavos por cada dólar que perdieron. O sea, si tenías $100,000 en tu plan de retiro, recuperaste como 15,000. Eso era mejor que nada, pero definitivamente no compensó las décadas de ahorros que perdieron. Y hay que recordar que muchos de esos empleados eran personas mayores que no tenían tiempo de reconstruir sus ahorros para el retiro. Lo que me parece increíble es que a pesar de todas las consecuencias seguimos viendo escándalos similares. Terano.
Pero también es como si cada generación de empresarios pensara que ellos iban a poder salirse con la suya. No aprenden nada, aprenden cómo alargarlo, pero nunca van a No. totalmente salir. Aunque creo que Sarbanes-Oxley sí ayudó, los escándalos recientes han sido diferentes. Más mentir sobre el producto que sobre manipular los números contables. Eso es cierto, es más difícil hacer que lo que hizo Enron ahora, pero la codicia siempre encuentra nuevas maneras de manifestarse. Ok, llegando al final, ¿qué aprendimos de todo esto? ¿Cuáles son las lecciones principales del escándalo de Enron? Para mí la lección más grande es sobre la cultura corporativa. Enron creó un ambiente donde hacer trampa era no solo aceptable, sino esperado. Cuando tu sistema de evaluación castiga a la gente por ser honesta y recompensa a la gente por conseguir resultados sin importar cómo, vas a tener problemas. Y también es sobre la importancia de tener verificaciones independientes. Cuando tus auditores, tu junta directiva y tus reguladores todos están comprometidos, no hay nadie que te pare. Me parece increíble que tantas instituciones fallaran al mismo tiempo. La SEC, Arthur Andersen, los bancos, los analistas de Wall Street, todos estaban ciegos o decidieron no ver. Aunque creo que también hay algo que decir sobre la responsabilidad individual. Al final, algunas personas tomaron decisiones específicas de engañar y robar. Sí, no podemos decir que fue solo el sistema. Ken Lay, Jeff Scaling, Andrew Fastow, estos tipos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y para las personas normales, creo que la lección es sobre diversificación. Nunca pongas todos tus ahorros en acciones de tu empleador, sin importar qué tan segura parezca la empresa. Totalmente. Los empleados de Enron confiaron demasiado y pagaron un precio terrible por esa confianza. También hay que reconocer los héroes de la historia. Sharon Watkins, Bethany McLean y los empleados que hablaron públicamente. Estas personas se arriesgaron todo para hacerlo correcto. Y eventualmente la verdad sí salió a la luz. Tardó años, pero la justicia sí se hizo, al menos parcialmente. Creo que esa es la lección final. La verdad eventualmente sale. Puedes engañar por un tiempo, pero no puedes engañar para siempre. Pero bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Si les gustó, no le olviden darle like y suscribirse al canal. Además, compartan el video con sus amigos y conocidos y déjenos un comentario con bonito, crítica constructiva. Y si tienen historias similares que quieren que cubramos, igual déjenos saber en los comentarios. Exacto. Aquí les dejamos nuestras redes sociales si quieren seguirnos por ahí. Y los vemos en el próximo episodio. Adiós. Espérame. Quiero mencionar algo que sucedió hace poco. ¿Qué? Enron.com. Están de regreso. We're back. WTF. Rejecto. Introduce evolution to technology. Meet the egg. The egg. El huevo. El huevo. Mira. Pues, ¿qué es? Let's talk. O sea, literalmente, stay connected and their email. We need help. Espérate. Espérate. We know we can transform the world on our own. That's why we need you. And thousands like you who see possibilities in every challenge. You're ready to shape the future today, tomorrow, and beyond forever. If this sounds like you, contact us. Literalmente. Y aquí está, es un tal Connor Glados, que es uno que escribió un libro que se llama... o sea, él cree que los pájaros son robots. Excuse me. Los pájaros. Sí, te lo juro. A ver, aquí están los nombres de los empleados, pues ejecutivos más grandes. Pero, o sea, ¿qué hace? ¿Me va a proteger de lo nuclear? No, aquí dice... es un reactor nuclear. Se supone que produce energía. Claramente es falso, no existe, pero bueno, vamos a ver. Qué interesante, el huevo. Esto, mira. Escuchen esto, amigos.
accepts change is the only constant. Learn how ¿Qué to está adapt, pasando? forgive. No It's sé all de about qué change. Haría lo mismo. Si yo estuviera, llamaría... si yo estuviera haciendo un fraude, le pondría a las empresas Fraude Company. O le pondría Fias Company. No, yo le pondría nombres súper bobos. ¿Qué tal, Michi? No, yo sí, sería bien. Por eso, gente, yo no voy a hacer fraude porque obviamente me descubriría 30 segundos después. Exacto. Es como si yo... Estamos haciendo mucho a mí misma. Sí. Para que sepan, yo no voy a cometer fraude. No voy a cometer esto. Yo no escribí este script. Tal vez sea yo. quien escribió este script. Ahí verán. Pues, para que sepan, la primera vez que leí el script y vi Arthur Anderson, yo no sabía que era una compañía, yo creí que era una persona, entonces me confundí muchísimo después de leer todo. Es una compañía financiera. Era una compañía financiera. Tenemos un fantasma. Se acabó de abrir la puerta. Tenemos un fantasma. Fantasma largo. Y que entre y nos esté escuchando. Hola, fantasmita, si estás aquí, hola. Se llama Rigoberto. Hola, Rigoberto. No, porque es así. Parte 3. Capítulo 3. El colapso. 50-75 minutos. ¿Eh? Aquí dice que va a durar 50-75 minutos. No va. Es mentira, No. no va a durar tanto. O sea, Es broma. llegamos al 2001 y todo empieza. Esa es mi línea. Paz. Jinx. Para que sepan, es porque él estaba eligiendo mi línea. Eso ya es para bloopers. Mentira. Diré la tuya, después Ok, digo sí, la mía y diré ya la la tuya. De hecho, hay gente que dice que todavía está viva y es actor porno. Podría. ¿En serio? Esto. Ok, interesante. Sí me pareció, después de que leí esto, el teléfono escucha todo. Me pareció de esto y yo como que... ¿Excuse me? Como que interesante. Después yo como que... No, mentira. Deberíamos hacer un episodio de FTX. Yo no sé quiénes son esas compañías, pero ¿Tú tal no vez sabes la qué es FTX? Yo no ni Sam conozco. Bankman-Fried. Googlealo. Sam Bankman-Fried. Googlea Sam Bankman-Fried. Ay, como se me complica pronunciar su apellido. Sam Bankman-Fried. Dale a imágenes. Dale a imágenes, ahí va a salir. Este. Creo que así lo vi. Sí, tenías que haberlo visto. O sea, en su momento FTX llegó a ser una compañía así súper grande. Sí me pareció mucho de como que invierte en esta compañía y después me pareció como que yo no sabía qué compañía es y después me pareció de como que ya no invierten en esta compañía. Se fueron a la buena. Sí, de hecho gastaron muchísimo dinero en publicidad. Sí. Nos están diciendo, ¿podemos hablar? Podemos hablar, Esto queremos... está súper raro. Está bien O sea, gracioso, véanlo. Sí. El negocio de este Connor es básicamente vender playeras y gorras. Y yo quiero una gorra de Enron. Y salir a la calle así como que... No, me quiero ir a Estados Unidos a salir a la calle con mi gorra de Enron y mi chaqueta de Enron y mi playera de Enron y mi short de Enron. Porque yo soy Enron. Because I'm Enron. We are Enron. We are all Enron. Enron. ¿Creen que va a funcionar? Tal vez funcione. Yo digo que no. Continuemos. Exacto.